Bien, saludamos con el doctor Boris Ávila Simpson. Él es jurista y analista político. Póngalo en pantalla al doctor Boris Ávila. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este día jueves acá en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, Jaimito. Muy buen día. Un abrazo a todos los que hacen Ecuador en directo. Siempre agradecido por este espacio. Siempre firme a sus requerimientos, Jaimito, y encantado de servirles. Bueno, siempre hay muchas cosas que hablar. Cada que conversamos con usted, doctor, hay cosas que de repente son las tendencias del gobierno. En estos últimos días se han dado situaciones bastante favorables para el gobierno porque ha utilizado muy bien su caja china, ¿no? La ha utilizado muy bien, pero también se le ha venido abajo todo su relato con respecto a la recaptura de alias Fito. ¿Qué lectura darle a todo lo que está viviendo el Ecuador en este instante, con un gobierno que nos hace cortinas de humo por un lado y nos mete leyes por otro lado que afectan a los ciudadanos? Nada nuevo. Este es el pan de cada día, nada nuevo, nada de lo cual debamos extrañarnos, porque conocemos que no vivimos un Estado de Derecho, vivimos un Estado del relato. Y como el gobierno y como las personas de poder, los grupos de poder son los dueños de los grandes medios, son dueños del relato. Y la historia las escribe. ¿Quién escribe la historia? Los dueños del dinero, los dueños del poder, nada más. Quedará para la anécdota quedará el tema o sea, el Florindo está medio calladito, ¿no? Porque las evidencias son tan fuertes, ¿no? Porque cuando es a nivel local, vemos que son los reyes del relato, pero cuando ya intervienen cadenas serias de televisión, como salió esta cadena en Colombia, denostando todo lo que había sucedido, denunciando, y ahora salen más audios y todo el tema, entonces obviamente el relato se cae, es algo que todos sabíamos, pero como vivimos en este estado de estupidez, como vivimos en este estado flagrante de estupidez colectiva, no es nada nuevo, o sea, estamos viviendo una realidad alterna, una realidad alterna que es la que en realidad nos gobierna. Entonces, todo bien. Por ejemplo, el día de ayer yo estaba viendo un poco, revisando algunos temas, y veía este asunto de un programa que tiene este caballero Vivanco, el de la posta, juicio final, alguna cosa así se llama. Castigo divino, ¿no? Algo así, uno de los programas, pero lo hace él solo, ¿no? Y me llamó la atención fue el titular que decía que se arrepiente de haber hecho el tema del Gran Padrino. Entonces me llamó la atención y me puse a ver. Y es increíble ver cómo paga el diablo a sus devotos. Es increíble ver que incluso después de haber sacado toda esta información que sacaron en su momento, y que en realidad fue el principio del fin de la caída del gobierno anterior, ahora ellos son unos parias dentro de su propio status quo, dentro de su propio nivel social, dentro de su propia clase social. Y es lo que él habla y dice, ¿no? Que primero que todo ya no le invitan se a ningún lado, ¿no? arrepiente de haber sacado todo lo que sacó del Gran Padrino. Sí, que se arrepiente. Boscan, que comparte la entrevista con él dice que no se arrepiente. Claro, pues por supuesto Boscan ya está tranquilo en Toronto, allá nadie le puede topar, porque allá son países donde se respetan, pues obviamente, el tema de la vida y los derechos, ¿no? Pero Vivanco dice que se arrepiente, tiene N investigaciones en fiscalía, o sea, tiene un constante fastidio, un constante repudio, persecución, le han cerrado las puertas en todo lado. Él denuncia que gente muy cercana a él, eso es algo que me llama a mí la atención increíblemente, ¿no? Que gente que era muy cercana a él le decía, no saques de eso, deja de hablar de eso. O sea, como quien dice, tapemos esto. O sea, ¿dónde queda la moral? ¿Dónde quedan las buenas costumbres? ¿Dónde queda la búsqueda de la verdad? No, lo único que hay es odio. Lo único que hay es, así nos gobierne, por ponerle un ejemplo, viene el Chapo Guzmán a ser presidente, no importa.
mientras no vengan gobiernos que se preocupan por la gente, que se preocupan por dar salud, educación, vivienda, seguridad. No, eso no queremos. Queremos mantener el status quo, donde nosotros somos los dueños del mambo, donde nosotros somos los dueños del circo, donde tenemos la sartén por el mango y donde hacemos lo que nos da, como dice el expresidente, el fatídico expresidente Abdalá, la regalada gana. Entonces él se arrepiente porque obviamente dice que ya no puede salir ni a un parque con sus hijos, que siempre tiene que estar con seguridad, que siempre tiene que pensar 10 veces antes de salir de su casa, que le ha costado muchísimo. Y lo peor de todo, que él dice, ¿para qué? Si todos salieron libres, todos salieron con la comunión y con la bendición de la justicia ecuatoriana, se pasean libremente y hoy encima de todo están dando clases de moral. Hoy encima de todo, esas personas que estuvieron señaladas, que estuvieron en un principio dentro del ojo del huracán, ahora regalan becas y ahora hablan de moral, hablan de buenas costumbres y solo hay uno que tiene por ahí arresto domiciliario y nada más, ¿no? Porque preguntémonos qué pasó con Luque Lecaro, si alguna vez le pudieron traer, solo para poner un ejemplo. Preguntémonos qué pasó con Cherres, al final de cuentas cómo terminó, y preguntémonos qué es lo que ha pasado con los altos personeros de la justicia ecuatoriana que dieron para un lado, simplemente no pasó absolutamente nada. Entonces él dice que se arrepiente, pero yo quisiera decirle... ¿no? Decir que se arrepiente, doctor. ¿Qué lectura darle a esa postura de este señor? Esta lectura, es que este es el problema. ¿Dónde está el mea culpa? ¿Dónde está? ¿Por qué no habla de cuando se dio el trabajo de ir a Bélgica a acosarle al economista Rafael Correa? A mentir y a calumniar y a decir que tenía 3 casas en Bélgica, a sacar fotos de la casa del novio de la hija, diciendo que era su testaferro, porque estas fueron las grandes gasolinas que hicieron arder muchas hogueras en esa época. Todos estos cuentos de los sobreprecios, los cuentos de la gordita olorosa, los cuentos de todo lo que ya sabemos y que los hemos tratado aquí 1.000.000 de veces. Todas esas acusaciones que siempre quedaron en el aire, todos los 1.700 millones de la refinería que según ellos, se habían guardado ellos, pues no, cuando se ha demostrado hasta la saciedad con documentos, con pruebas exactamente qué es lo que sucedió con eso. Y los famosos 70.000 millones de dólares de los que hablaba el expresidente Lasso en la ONU, diciendo que eso fue lo que se llevó. ¿Dónde está? Entonces, por eso digo, ¿por qué no? Deberían, lo que yo haría, lo que yo pienso que se debería hacer es, primero que todo, un mea culpa. Un mea culpa y no quejarse ahora, salir llorando, diciendo, me quitaron mi medallita, me quitaron mi premio, me quitaron lo crack que llegué a ser, me quitaron el gran periodista que yo quise ser con este reportaje. Entonces veo que el reportaje y todas estas cosas no fue realmente por un amor a la profesión ni un amor a la verdad, sino simplemente ego, absolutamente nada más. Porque si en verdad hubiera un amor a la verdad, entonces, ¿por qué no hacen mea culpa de todas las cosas que se calumnió en su momento? De todas las cosas, de cómo incendiaron, de cómo pusieron presidentes, de cómo eran cheerleaders del gobierno anterior, de cómo le aplaudían, de cómo fueron a la refinería del Pacífico, Roja, de cómo se tuteaban, cómo se trataban con esa condescendencia y esa admiración. Y ahora el precio es enormemente alto. ¿Por qué? Porque así paga el diablo a quien bien le sirve. La gente cree equivocadamente que se pueden pasar sobre las leyes de la naturaleza. ¿Y cuáles son las leyes de la naturaleza? Porque las leyes del hombre son una porquería, y peor en países tercermundistas. Las leyes de la naturaleza son la siembra y la cosecha. Y de eso no se escapa absolutamente nadie. De eso toda la factura nos vamos pagando aquí en este mismo estiércolero, en este mismo infierno que nosotros llamamos mundo. Entonces deberían empezar por un mea culpa. Nadie dice que se hagan fans del correísmo, ni de la izquierda, ni de la solidaridad, ni de la empatía. Que sigan buscando volver a ser aceptados en sus burbujitas de Cumbayork, en sus burbujitas de los cafetines, en sus burbujitas de los cócteles, que es donde les gusta moverse, porque ahí es donde se sienten como pez en el agua, se sienten admirados, se sienten alabados, se sienten cool. Ahí es donde, qué bestia, ¿no? Pero esos mismos
son los primeros en dar la espalda. ¿Saben por qué? Porque esos mismos viven de la misma mierda que viven ellos, del famoso status quo, y viven del qué dirán, y viven, ¿saben qué? Es una vida como las fotos de Instagram. Solo sacan bellezas, solo sacan éxito, solo sale gente linda, solo salen carrazos, solo salen reuniones, solo salen viajes. Ellos viven en esa burbuja y ahora les duele ya no estar en esa burbuja. Claro, eso sí que me ha caído como un balde de agua fría, escucharlo al señor Vivanco arrepentirse. Nuestro compañero Andrés Sí, Durán, que ha sido perseguido desde el gobierno anterior hasta este gobierno, tuvo que salir del país. Pero él así sigue es. haciendo periodismo de investigación. Lo siguen amenazando, lo siguen demandando, pero él sigue. Él dice que no se arrepiente. Jamás. A Lo pesar que de pasa es todos que los días, se reciben todos los días amenazas a nuestros números de contactos. El día de ayer yo recibí así, dos amenazas. Dos así amenazas. es. Porque Así tenemos es. una postura crítica a alguien, contra alguien que no está haciendo bien las cosas. Mire, este tema de la persecución y de todo esto está prácticamente institucionalizada y viene desde las leyes que se han aprobado. Como ahora tienen mayoría en la Asamblea, pues entonces pasan todas las leyes de habidas y por haber que desean. Yo lo que digo es lo siguiente. Si es que estas, si es que estas leyes son la panacea y si es que estas leyes son las que ayudan para que hubiera más seguridad en el Ecuador, absolutamente todos aplaudirían. Pero con estas mismas leyes fueron con las que, yo recuerdo, en la época de la Revolución Ciudadana, se les atrapó a los 18 cabecillas de todos los grupos, de los GDO en el Ecuador. Y recuerdo que cuando se escaparon, a los casi 2 meses les volvieron a capturar a todos con esas leyes anteriores. Entonces, es un cuento, simplemente es un cuento. Eso es para perseguir, eso es para que obviamente las personas que están dando la pelea, personas como Andrés Durán, personas así, simplemente sean perseguidas y nada más, y acallar ese tipo de voces. Esto se va a ir perpetuando, se va a ir perpetuando. Pero recordemos, Jaimito, todo el que se mete al Redentor acaba crucificado. Preguntémonos qué le pasó al ingeniero Blas. Preguntémonos qué le pasó al mismo economista Correa, que por suerte él, obviamente, él tenía ya preparado, él tenía avisado, él había hecho un compromiso con su familia, con su esposa, de devolverle un poco esos 10 años que trabajó acá, viviendo en otro país, y él se pasea por todo el mundo porque, como siempre digo yo, una cosa es aquí adentro, ¿no? Como hacen y deshacen, otra cosa es el mundo civilizado que existe afuera, pues. El mundo civilizado que existe afuera, el reino de Bélgica, ¿ya? El reino de Bélgica, la capital de Europa, la capital de la civilización, le dio un refugio político. ¿Por qué? Porque es pintero, porque es chévere. No, es porque obviamente ellos revisan, eso toma un tiempo y las más grandes autoridades y cerebros de la altísima jurisprudencia revisan toda la documentación y se dieron cuenta qué es lo que en verdad sucedía. Por eso cuando dicen prófugo, la sarta de ignorantes, sarta de escoria que tiene este país, yo me río porque digo que si supieran en verdad, si tuvieran la primera clase de derecho un día, ya, un día con 3 recreos en una clase de derecho, les haría vergüenza repetir una estupidez como la que repiten. Pero esto es con lo que vemos todos los días. Estamos condenados, estamos completamente condenados creo yo, a la extinción, porque este es un cáncer que está tomado absolutamente todo. La metástasis es generalizada, está podrido hasta el último cabello del cuerpo, porque no existe ningún tipo de reacción, no existe ningún tipo de razonamiento lógico sobre los temas que se plantean a diario, no existe ningún tipo de razonamiento. Miren lo de Progen, miren lo de Progen. ¿Cómo es posible? Primero que todo, con todos los temas contractuales y que se han señalado, ¿no es verdad? Y la misma asamblea, que es la llamada a fiscalizar, la misma asamblea es la que tiene que velar por la seguridad jurídica de los contratos y de los ecuatorianos. La misma asamblea vota para que no se fiscalice. O sea, en serio, o sea, si me pongo a pensar, digo,
Entonces, ¿qué resquicio nos queda? ¿Qué refugio nos queda? Como digo yo en todas mis entrevistas, es la pelea la misma pelea del Quijote, ¿ya? El manco de Lepanto. Es la misma pelea del Quijote contra los molinos de viento. Absolutamente nada más. Correcto. La verdad que ver a esa asamblea, a esa mayoría de ADN, que cuando le hablan de fiscalizar el tema de los generadores de Progen, que a propósito de Progen, el día de ayer vi que los medios de comunicación difundían el arbitraje que se está dando acá en el país y que supuestamente ese arbitraje le da la razón al Estado. Pero Progen seguro no se va a quedar con ese arbitraje. No, por eso, a ver, recordemos algo, porque obviamente un grave, grave mal que nosotros tenemos como ecuatorianos y como sociedad es la falta de memoria. ¿Ustedes recuerdan la consulta popular, las preguntas que le importaba en realidad a esa consulta? ¿Recuerdan? Era el tema Claro, de los pues, arbitrajes. ¿Se acuerdan? claro. Entonces no nos hagamos los pendejos, recordemos, anotemos si es que ya nos falla la memoria. ¿Por qué creen que era esa pregunta? Porque en los arbitrajes internacionales el Ecuador tiene un pésimo, por no decir casi absoluto, total récord en contra. Se han perdido absolutamente casi todos los arbitrajes internacionales. ¿Quiénes ganan en los arbitrajes? Preguntémonos, ¿quiénes ganan en los arbitrajes? Las empresas extranjeras, los grandes estudios jurídicos y el famoso lobby, porque todo esto está manejado por detrás. Hacen un lobismo, se va al arbitraje, se pierden miles de millones de Y quien nos dólares. llevó a ese arbitraje fue Lazo, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Entonces, ahí venía lo que todos denunciábamos. Yo me acuerdo que Andrés Arauz fue el primero en salir y denunciar esto y decir, las preguntas escondidas son esta y esta. Porque el tema de los arbitrajes internacionales, ¿por qué metían en una consulta de seguridad, supuestamente, un tema de arbitrajes internacionales? ¿Qué tiene que ver Chana con Juana? No tenía nada que ver. Por suerte esas fueron las preguntas en las que sí se le dieron la vuelta, ¿no es verdad? Pero ahí está, aquí está lo de Progen. Esto se va a ir a arbitraje internacional. Esto se va a ir una demanda contra el Estado. ¿Qué pasará? Pasará el tiempo, pasarán los años, nos olvidaremos completamente y esto volverá a ser noticia cuando dentro de 3 o 4 años el Estado ecuatoriano sea condenado a pagar miles de millones de dólares. ¿Qué salen? ¿De dónde salen? ¿Saben de qué bolsillo? De la señora esa que se revolcaba en el lodo con la figura de Noboa. De ahí van a salir, ¿no es cierto? De cuando nosotros reventamos el aro y la llanta cada rato porque los huecos de las calles son brutales. De ahí sale. ¿De dónde sale? De los que están en los semáforos asaltando porque nunca tuvieron una oportunidad, porque jamás tuvieron acceso ni a una cama caliente, ni a 3 comidas, ni a una educación por lo menos básica. De ahí sale los cientos de miles de millones que se llevan las grandes corporaciones. Nosotros somos simplemente peones, observantes y pendejos que creemos en una civilización lógica, que creemos en un orden lógico que nos da la educación, que nos dan los libros, que nos dan la experiencia. Entonces nuestra ingenuidad es tan grande como el amor al dinero de los grupos de poder. Mónica. Y también dicen que el fin justifica... a ver, primero, buenos días, Boris, ¿cómo estás? Moniquita, querida, qué gusto, encantadísimo de compartir No con me había usted. escapado, no me había retirado. Estaba desayunando un rico bolón que me ha proporcionado Ecuador en directo a través de los ingresos de Qué Jaime de lindo. la Cruz. En la costa sabe mejor. Sabe que aquí hay muy buenos lugares donde se desayuna bolón, cafecito, el sequito de carne. No sabe lo mismo, Hay que créame. En decirte, Guayaquil amén o nunca no lo- amén. Amén o no amén. Retomando un poco, también dicen, ¿no?, que el fin justifica los medios. Y tú dijiste, ¿por qué razón incluir en la consulta de seguridad el tema del arbitraje? Pues la misma razón por la que hoy en día con estas leyes FANESCA nos ponen a hablar de un tema para luego hacer lo demás. Entonces luego salen los medios de comunicación diciendo, por ejemplo, ¿por qué se ponen a decir que es mentira lo de la captura de Fito y hacerle el juego al crimen organizado cuando en realidad lo que importa es que fue capturado? Y entonces, ¿por qué fue? Guarden silencio, aplaudan como focas. Y en la Eso. asamblea. como focas, Moniquita querida, como usted vio el día que se le capturó, o sea, faltó solamente la vaca loca y los fuegos artificiales en la asamblea.
Solamente faltó eso y disfrazarse. Pero sí hubo celebración. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque esto da paso, incrementa y es gasolina a la narrativa. Entonces, cuando el pueblo ignorante, sumiso y torpe ve estas cosas propagadas obviamente por Ecoavisa, por Teleamazonas y todo eso, ¡bravo! Entonces creen que están haciendo bien las cosas y esto es lo que hay que venderle al pueblo. Al pueblo hay que venderle estas cosas, el show, la narrativa. O sea, ¿en qué momento yo no recuerdo en ningún momento, y si es que, y no creo equivocarme en esto, cuando se recapturó a los 2 meses, no es que al año y medio, a los 2 años, no, a los 2 meses recapturaron a los 18 que se fugaron de La Roca en el tiempo de la Revolución Ciudadana, ¿recuerdan? 13. 2013, ya, hubo hubo fiestas, se aplaudió, más bien el Estado con vergüenza de que se le hayan escapado, no sabiendo que hubo ciertas fisuras, porque obviamente también el crimen organizado, caso que es cualquier cosa, ellos tienen más plata que el mismo Estado, ellos tienen más poder que el mismo Estado, ellos tienen más tecnología que el mismo Estado, ¿ya? Entonces, después de haber hecho esa reforma penitenciaria que se hizo, aún así se escaparon, pero a los 2 meses se los volvió a recapturar, ¿no es verdad? Ahora entra, es como el partido de fútbol, ¿no? Entra el uno y sale el otro. Y luego entrará el otro, o sea, entran al cambio, ¿no? Entran al cambio. Pero, ¿cuál es el punto? Supuestamente el fin justifica los medios. Por supuesto que es bueno que una persona, un delincuente de esa talla, esté bajo rejas. Por supuesto que sí. Pero no sacamos nada si ese delincuente está bajo rejas, pero está gobernando en su celda. Si es que él sigue manejando todo en su celda, si es que él sigue siendo dueño de los pabellones, si es que él sigue teniendo todas las seguridades y todos los beneplácitos a los que ha estado acostumbrado, y que viva cómodo o no viva cómodo, ese es lo de menos, que no debería ser así, por supuesto que no, pero es lo de menos. El tema importante es que es como quien dice el centro de acopio, es la base de operaciones de la criminalidad. O sea, hasta el día de hoy estoy seguro que no hay ni siquiera inhibidores de señal, ni siquiera eso, algo que debería ser por antonomasia, lo más básico, ¿no es cierto? Que no pueda haber comunicación con el exterior, eso no sucede. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, que ya, eso está, nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos, nuestra lógica y nuestra civilización nos dice que está mal. Pero ¿qué es lo que sucede en el pueblo? Cogen el cartón y se revuelcan en el fango gritando alegorías. Esa es la imagen del Ecuador. Les garantizo que si hubiera una guerra termonuclear y desaparecería todo el planeta y hubiera algo que se pueda distinguir de cada país, quedaría la Torre Eiffel de Francia, quedaría la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. En Ecuador habría 2 cosas, la Copa Libertadores, que sí la ganó la Universidad Central, y la señora revolcándose en el fango. Bueno, también dicen que no hay tusa que nos calce, ¿no? Que todo se critica, que todo se le pone en cuestionamiento al presidente. Y ahí, acá tenemos el video, casualmente, Boris, de ese momento. Yo decía, porque aparte estuvo precedida de cadena nacional con fondo del himno nacional. Literal, yo no entendía si era un día patriótico, iban a declarar feriado nacional, 3 días de asueto. No entendía. Veamos, Jorgito, el video con Boris. Y antes de empezar, quiero pedirles 1 minuto de aplausos en reconocimiento a la labor del bloque de seguridad por la captura de Fito. De pie los asambleístas rinden este homenaje al bloque de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, después de ese operativo que durante 10 horas, dado a conocer así por parte de las autoridades, permitió la recaptura de alias Fito. Ya se encuentra en poder de las autoridades, uno de los principales líderes de los grupos de delincuencia organizado, que ha sido buscado arduamente por parte de las autoridades y que ya se encuentra. Sí se puede, ¿no? Eso sí que lo que me pregunto es quién le habrá soplado al presidente de la No, lo estaba leyendo, ¿no te diste cuenta? Lo estaba leyendo. No vi. Sí, No, él está sí. leyendo la computadora. En otros momentos hay alguien que le dice tal cosa, tal Ahora, cosa. Tal cosa. momentito, porque este homenaje al bloque de seguridad por su trabajo en la recaptura de Fito estuvo precedida solamente una semana antes de el bloque de seguridad, llámese
el personal militar que se encontraba en el centro carcelario, permitiendo que se fugue Fede. Y ojo, esto es importante. Luego de esto, el bloque de la Revolución Ciudadana pide fiscalizar y pide llamar a rendir cuentas por la fuga de Fede y votaron en contra. ¿Cómo se entiende eso, Boris? La gente cree ese relato, ¿no? Eso es lo más. Pues espérate. Triste. Y tuvieron plata para la parafernalia esta, para poner las banderas, para hacer la cadena, para hacer el cómic de John Rainberg, bla, 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 con el Calvito, ¿no? Luego, pero cuando nos muestran la imagen de Fito, era con candado viro. O sea, tienes para hacer todo, pero tienes para poner un buen candado en una puerta. Ese es el nivel. Esas son las prioridades, como decía el economista Marcos aquí. Tenemos un resumen de todo lo que ha dicho John Rainberg, el corto donde sale Rainberg y después Rainberg sale primero, me parece. ¿Qué opinas, Boris? Ya le paso. Ese candado es el mismo que mi mamá tenía para las galletas cuando yo era chiquito. Es el mismo candado que mi mamá ponía. El de las pascualinas. Con la mermelada que uno de tarde y se mandaba, ¿no? Ya, ese candado, es el mismo candado. Entonces es un sainete, vivimos un sainete. Lo que yo creo que de ganita, como digo yo siempre, de ganita nos están saliendo más arrugas. De ganita tomamos en serio esto. Sí, el derrotero es un barranco. Estamos en caída libre, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no existe reconstrucción posible. Tomen en cuenta esto, hagamos un ejercicio. El Ecuador viene gobernado por la derecha y los grupos de poder durante toda su historia. La historia para mí es mi pasión, es mi fetiche. Y yo me he puesto a analizar los apellidos de los presidentes, ¿ya? En toda la historia del Ecuador. Por ahí hay 3 amigos que se han colado, ¿no? Como Lucio Gutiérrez, como el mismo Moreno, como Isidro Ayora, que era un cholo, ¿no? Pero le decían el cholo Ayora, ¿no? Pero el resto, ¿quiénes son? Gallegos, Lazos, Noboa, o sea, la derecha. Por eso este país es lo que es, por eso estamos como estamos. Y cuando tuvimos un gobierno que logró llegar con una propuesta social, con cambios radicales sociales, acuérdense de toda la persecución. Solo tomen este termómetro, mi querida Moniquita, usted que es una abogada y que conoce del tema social. ¿De quiénes han sido por historia las luchas sociales en este país? Del indigenismo, ¿no es verdad? De los pobres, de los estudiantes, del Mejía, del Montúfar, del Aguirre Abad, de las clases populares. Siempre ha sido la lucha de la puebla. Del colegio del técnico Simón Bolívar. Del Olmedo, del Alfaro. Ya, en Guayaquil, acá Mejía, Montúfar, Montalvo, los 3 baluartes, Odilo Aguilar y todos los colegios populares, ¿no es cierto? Y las universidades, Boris, la central y la Universidad de Guayaquil, históricamente. Están calladas. La central salíamos a aguantar gas, pero que daba un contento. Yo creo que después de esas gaseadas que teníamos... No, resalía con orgullo, asfixiado pero con orgullo. Claro, por supuesto. Y a fumar para quitarnos todo ese gas. No, eso no. No, pues el cigarrillo una vez. A mí me fumaban en la cara mis compañeros para no morir en el intento. Ya. Y nosotros tenemos pues ese, como digo, yo creo que es un orgullo de haber expuesto, porque ¿cuántos murieron, no? ¿Cuántos perdieron los ojos? ¿Cuánta gente murió en esas protestas que los únicos que les recuerdan ahora son sus familias? Pero establecido este punto, ¿se acuerdan quiénes salían a reclamar en el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Se acuerdan quiénes? ¿Se acuerdan quiénes salían el MPD? No, Jaimito. Los que salían acá a las Shiris eran los que estaban en contra de la subida de la Nutella. Los pelucones. Una caravana que hubo desde el aeropuerto de Tababela hasta Quito, pero eran todos los carros de las organizaciones, todos Audis, BMs, Mercedes, todos los que salían a protestar. Hay fotos frente al Tribunal Electoral de la clase que se cree clase media, porque no son clase media, son unos pendejos que les alcanza para comprarse ropa en el Tutti y en el de Prati, nada más. Pero, ¿cuál es el punto? Que esa es la clase social que salía para verse entre ellos. Yo recuerdo, yo vivía en esa época en la González Suárez y estaban para abajo, y yo bajaba caminando para ver esto, no me acuerdo la protesta
cosa esa violenta que se armó cuando estaba en las elecciones de Moreno con Lazo. ¿Se acuerdan que hubo? Pero 10 días estuvieron ahí frente al Tribunal Electoral y me encontraba con un montón de amigos florindos, estaban chupando, estaban tomando cerveza. O sea, era la nueva Plaza de Toros. Permítame leer un mensaje. Juan Miño hizo un aporte, dice: saludos, doctora Moniquita, como dice el doctor Ávila, y le manda un super chat. Gracias, Juan Miño. Doctor, tengo el video de las insinuaciones y contradicciones de Reinberg. Vamos a rodarlo para que lo vea. Yo me imagino que usted ya lo vio en las redes sociales. Veamos. No, es verdad. Es verdad, el presidente de Colombia incluso se habría reunido con Fito. Yo lo que puedo decir, Milton, efectivamente viendo la posesión, todos lo vieron, salió de la posesión directamente hacia Montecristi, hacia Manta, estuvo allá en la zona. ¿Sí se entrevistó en algún momento con Fito antes del operativo? Él hace una llamada, ¿verdad? Y le digo, mientras él no salga la cara de él, Ya, no le cree. no le creo. Sale la cara de él. Ya. Entonces, en ese momento, parte de esta investigación se toma contacto en esa única vez. Ese ministro no me inspira nada de confianza, no es una persona preparada como para llegar a términos coherentes, y porque yo ya tuve conversa con él. Le dice que no es preparado. Lo remató ahí Fito, ¿no? Yo creo que las siguientes generaciones, si es que llegan a existir, el Ecuador es un caso de estudio, ¿sabes? Y cada cosa que pasa es como para escribir un libro, cada cosa que pasa. Sí, vi el video y queda en evidencia, porque primero dijeron que lo que el canal colombiano decía era mentira, ¿se acuerdan? Que salieron a desmentir, que no, y ahora él mismo acepta, pues, o sea, ¿qué quedamos? ¿Es merengue o no es merengue, mis queridos amigos, sí o no? Doctor, solo falta que salga la videollamada entre Reinberg y Fito. Ahí llegamos a la parte más importante de la telenovela. Y dice, hubo una llamada, como que el teléfono de él hubiera sido público. Una cosa que la estoy diciendo en mis últimas entrevistas, en todo lo que yo estoy promulgando. Y yo creo que sí nos mueve a nosotros, nos mueve el amor a la verdad, nos mueve el amor al derecho. Por supuesto que necesita ser abogado para amar la verdad y amarlo. Pero en especial los abogados, porque técnicamente conocemos qué es lo que está sucediendo. Estamos viendo violaciones a diario de todo lo que es la ley, la constitución, absolutamente todo esto. Estamos viendo claro y sabemos, las personas inteligentes nos damos cuenta que no hay solución, porque aquí lo que hay es una dictadura de las mayorías. O sea, no es una democracia, simplemente ahorita hay una mayoría que tiene que, por obligación, votar en bloque a todas las cosas. Entonces, el debate, ¿de qué sirve el debate? Si al final de cuentas los votos ya están listos. ¿De qué sirve debatir? ¿De qué sirve proponer? Absolutamente de nada. Entonces, encima más se han cooptado gente de dudosísima moralidad. Por eso no quisieron. Hay una ley. Yo digo que el cambio, créanme, Moniquita, el cambio de haberlo, ¿saben dónde empezaría? Con una ley que prohíba con destitución al asambleísta que sale de su partido, que se cambie de camiseta. Con destitución, nada de que ahora llegué porque votaron los de mi partido, ¿no es verdad? Y la inhabilitación para volver a candidatizarse. Ya. Utilicé toda la parafernalia, todo el aparataje de un partido político, engañé a miles de personas para que voten por mí, ¿no es verdad? Llegué con un discurso, con el discurso de la derecha o de la izquierda o del centro, el que sea. Y cuando llego, me voy nomás y me quedo independiente y no me pasa nada. Esa es la base de la corrupción que existe en todo lo que es escaños de asambleísta. Porque si yo sé, ok, tengo diferencias ideológicas, ¿no es verdad? Llego, me peleo, yo no creo que hay que votar así, no voy a votar así, perfecto, le expulsamos, me voy del partido.
me voy, pero tengo que renunciar al curul. Y no es que tengo que renunciar al curul, me sacan y sube el alterno. Vamos a ver cuántos se cambiarían de camiseta. Solo eso quisiera Nadie. Nadie. Y el que en verdad lo haría sería porque no es alguien honesto. negocio. Y claro, pues por supuesto, y sería alguien honesto que diría, a mí qué me importa, me largo a mi casa, pero no vendo ni renuncio a mis principios. No es verdad. ¿No es verdad? Claro, pero por ejemplo hay gente que te dice, es que yo tengo criterio, yo soy un profesional, Claro, yo está no bien. soy un alzamanos. Muy bien. Entonces váyase. O sea, si usted Y váyase tiene por criterio, coherencia, en realidad. por coherencia, exacto, por coherencia. No espere que lo voten, váyase por coherencia. Ya, yo llegué por este partido, me debo a este partido. Este partido somos Me bloques, equivoqué, somos no me digital. representa. No me representa. O lo más lógico, vótese como independiente, láncese como independiente, ¿no es verdad? Entonces ahí no le va a poder juzgar nadie, porque se votó como independiente y tiene su línea propia y tiene su coherencia. Si no pueden votarse como independientes porque no va a votar ni la mamá de ellos, ¿no es verdad? Entonces todo este aparataje, todo lo que está, ahí está la corrupción, ahí está la base de la corrupción. Y acuérdense que cuando quisieron pasar esta ley, ¿quién se opuso? El bloque de ¿Qué ADN. partido se opuso? El bloque de ADN, que es a quien le favorece los camisetazos. Hoy por hoy, ¿no? Esas mayorías móviles, pegadas con Exacto. baba, como dice el economista Patiño. Y otra cosa, yo quería hablar desde esto desde la otra vez. ¿Cuántas personas salieron a apoyar los movimientos indígenas, a defenderles, a darles comida, a darles agua, a darles apoyo? En el parque el Arbolito, me acuerdo que en Quito, que la gente les apoyaba y todo, porque supuestamente estaban bajo una lucha social. Correcta o no, estaban en contra del alza de combustibles, estaban en contra de las cosas históricas en las cuales la izquierda siempre ha estado en contra, ¿no es verdad? Y ahora vemos que estos mismos asambleístas de ese partido, chao, ellos creerán que van a volver a tener apoyo popular. Ellos han hipotecado una credibilidad que se la ganaron con muertos, se la ganaron con heridos, se la ganaron con luchas sociales, se la ganaron con tanta injusticia, luchando. ¿Ustedes creen que ahora se les va a apoyar a ellos después de que cuando ya por fin llegan a un estamento en donde pueden hacer un cambio, en donde pueden tener una voz, técnica y jurídica dentro de una asamblea, que es donde debe debatirse el futuro del país? Y el futuro del país está basado ¿en qué? En leyes. Y las leyes, ¿qué tienen que apuntar? Leyes sociales, leyes que vayan en beneficio de la mayoría. La mayoría en el Ecuador, en los países tercermundistas, en todo el mundo, ¿cuáles son las mayorías? Los pobres, ¿no es cierto? La clase Las trabajadora. minorías, los que tienen el dinero, ¿no? Los que tienen el poder. Son las pequeñas minorías donde tienen concentrado el 90% de la riqueza del mundo, está concentrado en el 1% de la población del mundo, ¿no es cierto? Y estas personas llegan y simplemente empiezan a negociar con sus propios opresores, con quienes históricamente les han explotado, les han abusado, les han olvidado, les han hundido. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de esto? La única conclusión que existe es, nos merecemos. Lástima que pagamos justos por pecadores, ¿no es verdad? Porque no es que porque uno tiene una diferente Ahora dicen que ideología, todos los abogados somos así. Exactamente, y tenemos empatía y tenemos esto, no es que no nos van a asaltar, no es que no nos van a matar, no es que no nos van a robar, a todos estamos en el mismo saco, en el mismo barco, todos estamos en el Titanic, ¿ya? Aquí la diferencia es que la población te está aplaudiendo mientras se hunde el Titanic, ¿ya? A mí me preocupa también, ya pueden pasar en su bochornoso momento histórico de ser señalados como camiseteros y muy probablemente si llegaran puede pasar lo que pasó con Ferdinand Álvarez, lo que pasó con Henry Bosques, que aun cuando traicionaron en su momento al partido con el cual llegaron en la asamblea anterior, pues hoy ocupan espacios ganados más que por ellos, sino por el arrastre. Pero también pero esto también desincentiva moralmente a quienes sí se mantienen firmes y por otro lado son un pésimo ejemplo para los que vienen, porque aquí en este espacio, se los preguntamos en su momento a los asambleístas de RC y también a los asambleístas de Pachacutic, si habían tomado las previsiones, yo pienso que esto también es una responsabilidad personal,
pero de no traicionar a sus movimientos. Entonces yo te pregunto, y aquí voy a hacer una pregunta incómoda para el movimiento quizás, pero ¿tú crees que la RC necesitaba un tiktokero en sus filas para llegar? ¿O tiene que mirar a sus bases? Porque esa es la formación política. Es que eso también adolece en los partidos y es algo que yo siempre le señalé a la Revolución Ciudadana. En lo que está sucediendo ahora es un resultado, ¿saben de qué? De que nunca se formó un nuevo liderazgo. Obviamente es muy difícil dar la talla del economista Correa, o sea, nadie va a llegar a esa talla. Esos zapatos son muy grandes, ¿ya? Hay que aceptarlo. Pero sí había que buscar nuevos liderazgos y había que tener una escuela de formación política. A mí cuando me han venido a proponer, yo me río, ¿no? Porque digo, oigan, en serio, tampoco me ven que quieren que sea asambleísta, en serio, o sea, según yo soy un chévere, ¿no? No, pues, o sea, me vienen a ofender. O sea, que por 4,000 miserables dólares voy a estar ahí exponiendo mi vida, mi paz, mi tranquilidad. O sea, ser idiota, ¿no? Ser asambleísta. Charo fue asambleísta, el Tim Delgado, sin desmerecerle a quién es, ¿no? Entonces no es... Ustedes ven ahora los de 19 años. Ustedes les han oído no hablar. habla de 19 años, ¿no? Ya, pero cuando estaba de candidata sí le oyeron hablar. Es vergonzoso, es vergonzoso. Y quieren que después de nosotros, yo por ejemplo, después de una trayectoria, después de mi edad, pucha, ir es una ofensa. Yo lo que les decía es lo siguiente cuando me decían esto. Señores, si es que ustedes entregan una verdadera escuela política, que enseñe de política, de historia, de derecho a las personas, esos votos van a quedar fieles porque son votos de convicción, no son votos por un tiktokero, no son votos porque es el que más sale, no son votos porque tiene más seguidores y ridiculeces de esas. No me acuerdo qué persona es la que decía, y que tiene toda la razón, con respeto a las personas, sin querer ofender absolutamente a nadie, pero hablaba de este personaje muy conocido de la farándula guayaquileña, sin ofenderle para nada, que creo que es Brandon, algo así. La Brandon. Tiene como 500,000 de seguidores, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho más que el resto. Ya quisiéramos muchos tener tantos seguidores, pero no es lo que se busca dentro de una asamblea, ¿no es verdad? No es lo que se busca para una persona que está manejando, está debatiendo y está proponiendo leyes que van a afectar directamente a la vida del ciudadano, van a afectar directamente a la salud, van a afectar directamente a la educación y van a afectar directamente a la economía y van a afectar a lo peor de todo, que es este contrato social tan injusto que vivimos. Entonces no es, pues, la Revolución Ciudadana no necesitaba eso, entonces están como que solucionando sobre la marcha. Pongamos a este Gil que tiene 300,000, 200,000, pongámosle este Gil. ¿Por qué? Porque se necesitaba es ganar. Entonces se pierde la esencia. Yo prefiero perder, prefiero 1,000 veces, pero así 1,000,000 de veces, incontables veces perder, pero con gente de convicción, con gente real, con gente del partido, con gente que siente empatía por el prójimo, con gente que en verdad quiere una lucha, que quiere mejorar la vida del resto, que quiere hacer una diferencia, que ganar con estos sinvergüencitas que después a la media cuadra, ¿ya? No estamos hablando ni de 1 kilómetro, a la media cuadra se dan la vuelta. Bajo el pretexto, ¿no? Esos pretextos que son parte de la narrativa, esos pretextos de que yo tengo criterio propio, yo tengo el otro. Entonces, ¿quién falla ahí? Como siempre digo, no es culpa del indio, es del que le hace compadre. ¿Quién falla ahí? Los que le ponen, pues. Los mismos partidos deberían tener, pues, unos filtros extraordinarios. Los mismos partidos deberían exigir que sus candidatos vengan de la lucha social, ¿no es cierto? Vengan de lo que siempre digo yo, de la verdadera participación ciudadana, de gente que ha caminado las calles haciendo obra, de gente que hace ollas populares, de gente convencida, de gente que ha escrito tratados, que ha escrito libros, que ha escrito cosas importantes y que tiene una convicción personal y que sus trayectorias, porque esto también es importante, sus trayectorias sean razonablemente limpias, ¿no es verdad? Que sean personas de bien, no sean personas que han demostrado durante toda su vida. Pero van y miran, lo único que miran simplemente es cuántos seguidores tiene. Entonces ya no es culpa tanto del tiktokero, es de quién le pone ahí, es de quién le permite, quién le da el espacio, quienes están haciendo los cálculos políticos de ganar por ganar.
Ya no, a mí cuando se dice, y es verdad, la Revolución Ciudadana es el partido más organizado del Ecuador, es una fuerza política que nunca va a desaparecer, pero creo que por sus propios medios, por sus propios errores, por sus propias falta de muchísimas cosas, como todos, ¿no? Pues no hay partido político perfecto, no hay organización perfecta, pero aquí estamos viendo un montón de cosas que ya se están volviendo, primero que todo, endémicas, porque esto ha pasado muchísimo, muchísimo, hay muchos nombres de los que podríamos hablar ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que se están volviendo endémicas. Y segundo, y más peligroso, se está haciendo un modus operandi. Es decir, me meto a la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Les engaño a todos. Hablo del bien común, del bienestar, de todo. La gente va, y tengo los votos suficientes, porque ser candidato a la Revolución Ciudadana es fijo, pues, que llegan, ¿no es verdad? Es fijo, o sea, es fijo. Por ejemplo, Andrés Durán, si hubiera estado por la Revolución Ciudadana y no por Reto, hubiera tenido, pues, otro resultado, ¿no es verdad? Entonces, hubiéramos tenido a Andrés Durán ahí. Era un buen asambleísta, sería un buen asambleísta. Pero ¿qué es lo que La misma sucede? Gisela Garzón, que se queda afuera y que no se entiende. Pero bueno, acá hay una pregunta, ¿no? Nos dice... Hablemos de Mauro Andino, Moniquita. Hablemos de Mauro Andino. El propio Mauro Andino. Mauro Andino. Hablemos de Mauro Andino, ¿ya? Mauro Andino se ha preparado más que un yogur, pues. El tema de la asamblea lo maneja, pero... Es como yo el Mauro Andino en la asamblea es como yo en una farra. O sea, ¿no es cierto? Habrá que medirte en la farra. Una farra guayaquileña. Farra guayaquileña, pero ya me coge la altura. Por las fiestas de Guayaquil. Farra Guayaquil, porque allá me coge la altura. Dice uno de... John Shane, una de las personas que nos sigue, dice, pregúntenle al doctor si en Ecuador existen escuelas o facultades de política. Ya, ahí es lo que quería terminar mi idea con esto. Quienes deberían ser los precursores, los más interesados y donde debería haber más inversión de los partidos políticos es justamente en esto, en escuelas de la política partidista, pues no es cierto, porque si yo pertenezco pues al partido nazi, no les voy a dar solidaridad y empatía, ¿no es cierto? Entonces, bajo mi línea política, voy a decir cuáles son los conceptos del partido, qué es lo que se busca, cuál es el objetivo, cuáles son los fundamentos, cuál es la ideología del partido. Y esas personas tienen que entrar a esa escuela política y se vería una formación diferente. Entonces ya no tendríamos votos por un litro de leche, o por un cartón, o por una camiseta, ya, o por un colchón, o como un tanque de gas como regalaban antes. Sería un voto consciente, sería un voto que jamás cambie. ¿Saben por qué? Porque sería un voto con principios. Sería un voto no comprado, sería un voto en el cual yo creo, porque lo estudié, porque lo analicé, porque lo viví, porque compartí, porque lo investigué. Ese voto no me va a quitar nadie, no me lo va a comprar nadie. Es un voto con conciencia. Exactamente, pero eso viene de la formación política. Y para hacer formación política, no todos tienen que ser abogados, no todos tienen que ser... Es la gente común, a esa gente común que nunca tuvo el acceso a una educación formal o que nunca tuvo la oportunidad de formarse políticamente, ni de tener una clase de lo que es derecho constitucional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? Terremoto. Yo pensé que alguien había entrado. No. Y le tumbó el Esa gente teléfono. que no tuvo la oportunidad de tener formación de ninguna clase, en vez de regalarle un litro de leche o un quintal de arroz, le voy a regalar algo que le va a perdurar toda la vida, que es el conocimiento, que es la conciencia social, que es la solidaridad. Eso le voy a dar. Ese es el mejor de los regalos. Recuerden, no solo de pan vive el hombre. Y ahí tendríamos realmente los votos que importan, no los de cantidad, sino los de calidad. Y eventualmente serían partidos y serían movimientos que en realidad tengan fuerza ideológica y que lleguen mejores personas y que tengan el menor nivel de corrupción, porque lastimosamente corrupción siempre va a haber, es un mal endémico de la humanidad. Hasta en China y en el gobierno ha habido casos de corrupción. Usted sabe que a ellos ahí les fusilan nomás, ¿no? O sea, no es como aquí, ya que se van y se dan la vuelta y salen al otro día. ¿Cuál es el punto de esto? Y lo que sí quiero recalcar, mientras los partidos políticos no entiendan la esencia de educar a su gente,
de darles las herramientas, de enseñarles historia, de indicarles por qué somos lo que somos, por qué nos equivocamos en lo que siempre nos equivocamos, por qué adoramos a nuestro patrón, por qué votamos por nuestro explotador, por qué votamos por quien nos ha destrozado el país, por qué tenemos ese arribismo, ese clasismo, esa torpeza, ¿ya? Nunca vamos a salir de este estiércol. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, quiero pedirle un criterio de lo que fue la sentencia en contra del ingeniero Jorge Glass esta semana por el caso Reconstrucción de Manabí, donde no se ha probado que el ingeniero Jorge Glass y Carlos Bernal se hayan beneficiado de contratos o tengan dinero mal habido en sus cuentas. ¿Qué lectura darle a esa sentencia de 13 años que emitió la Corte de Justicia? Usted me podía hacer esta pregunta un día antes, una semana antes, un año antes, yo le iba a dar la misma respuesta, eso ya estaba listo. O sea, ya estaba hecha la sentencia. O sea, ya sabíamos lo que iba a pasar. ¿Alguien es tan ingenuo de pensar de que no iba a pasar eso? ¿En serio? ¿En serio? O sea, tan tontos parecemos. Por favor. Eso ya estaba listo. Esa era una sentencia que tenía que darse porque el botín, el trofeo político de la derecha, lastimosamente, se llama la vida de Jorge Glass. Qué triste. ¿Lo quieren muerto? Ayer está... Lo quieren... Nostroza dijo que qué corona tiene para que le den, para que puedan trasladarlo a otro centro carcelario. Y la pregunta es de cuándo acá los periodistas, y esto es para todos, ¿no? Tienen que opinar o decidir dónde una persona con las necesidades y realidades que hoy en día tiene los centros de privación de libertad, la persona tenga o no tenga que cumplir la pena hasta que se decida finalmente su situación jurídica, lo cual hasta cierto punto deja ver la deshumanización y el morbo que tiene esta gente por ver aniquilado a un ser humano. Exactamente, exactamente. Créanme, les voy a decir algo, créanme, que si es que fuera el Chapo Guzmán, los periodistas serían más empáticos con el Chapo Guzmán. Serían más empáticos, les garantizo. ¿Por qué? Porque tenemos todos que entender esto. No es realmente el tema de algo jurídico, es un tema de trofeo político. Y los periodistas de élite y que defienden a la élite, algunos de ellos, muy pocos, sí son élite, los otros son unos pendejos clase media baja que ruegan por ser de la élite. Les invitan por ahí 2, 3 cócteles y se creen de la élite, cuando son solamente tontos útiles de la élite, nada más. Para ellos el trofeo esa es la gran venganza, porque se puso un plato de comida en una mesa, como decía Lula, ¿no? Recuerden las palabras de Lula, que decía, nunca pensé. Lula decía esto cuando le condenaron, ¿no? Con esa misma sentencia, igualita que las de acá. Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre iba a crear tanto odio, iba a crear tanta venganza y tanto revanchismo. Yo, la verdad, ni siquiera, les soy franco, ni siquiera me gusta pensar en eso porque veo a dónde hemos llegado como sociedad, y lo peor de todo es que no es el fondo, no es que con eso hemos topado el fondo, estamos en caída libre, utilizar la justicia, que es la herramienta más terrible. La justicia está llamada para eso, para hacer justicia. Ahora, tampoco piensen, porque yo la verdad, este proceso, a diferencia del otro proceso de sobornos que lo revisé completamente, este proceso no lo he revisado porque está bajo 7 llaves y es imposible todavía revisarlo. No fueron públicas las audiencias donde se pudo ver todos los argumentos en pro y en contra, pero la mano de la venganza, de terminar con la vida de un hombre, es una advertencia también al próximo que quiera reconstruir el país, al próximo que quiera hacer obras, el próximo que quiera sacar de la ignorancia al pueblo, el próximo que quiera dar seguridad, tener vías de acceso, hacer un aeropuerto, el próximo que quiera construir un hospital, se las va a ver con esto. Le va a pasar lo mismo. Hay que saber. O sea, nadie puede tocarle los intereses de ellos. De las élites. ¿Cuánto tiempo vamos en esto? 8 años. Ya casi el mismo tiempo de la Revolución Ciudadana. Por favor, sáquenme de mi ignorancia.
dígame una obra. No una mega obra, no. Porque la única mega obra que se ha inaugurado en 8 años es la del Metro de Quito, que fue ideada, pensada, financiada, construida y terminada por la Revolución Ciudadana. ¿Sí o no? Tuvo que venir un alcalde de la Revolución Ciudadana para poder inaugurar el Metro de Quito. Díganme, por favor, una obra, aparte del poste que inauguró Guillermo Lazo, por favor, díganme una obra. En el tema eléctrico, ¿qué es lo que va a pasar ahora que ya viene nuevamente la fecha de los problemas? ¿Qué es lo que va a pasar? Si la supuesta empresa que se contrató como la gran panacea y con la urgencia que se contrató, nos vio la cara, pero de una manera estoica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces díganme qué es lo que va a pasar. Pero, ¿cuál es la reacción del común de los votantes? No importa mientras Glass esté preso. No importa mientras no regrese el Correa. Oiga, y la justicia, doctor, ¿cómo queda? Mal, no podemos llamar justicia. Yo creo que simplemente es ¿Cómo una estos herramienta. jueces se prestan para esto? Claro, es una herramienta del Estado. Lo que pasa es que hay gente que tiene una practicidad en el tema de su vida, ¿no? Entonces, si no puedes vencerles, únete. No les queda más. ¿Pero por qué se prestan ellos? ¿Porque tienen tal vez rabo de paja? Una, bastante. Y segundo, porque sinceramente no existe algo como que se pueda decir una esperanza, ¿ya? Y los honestos siempre serán señalados, los honestos siempre serán perseguidos, los honestos siempre serán calumniados, que eso es lo peor. Por eso yo decía, hoy día empecé mi intervención con esto, que les recomiendo que vean, está muy interesante el tema de Vivanco que les decía, ¿no? ¿Por qué no habla de cuando fue a Bélgica y cuando realizó miles y millones de posts en contra de la Revolución Ciudadana? ¿Por qué no habla de cómo a sus invitados en sus programas, cuando los invitaba era para querer ridiculizarlos, para insultarles y para sacarles la famosa palabra de sobreprecios? ¿Por qué no habla cuando se calumnió y se dijo que por poco Rafael Correa era dueño de medio Bélgica? ¿Por qué no habla de cuando fue y hicieron el acoso a su familia, a sus hijas, al novio de su hija? ¿Por qué no hablan de eso? De lo que se queja es de que ya no le rinden la pleitesía que por su apellido y por su abolengo y por su roce social siempre tuvo. Porque antes le aplaudían, ¿no? Cuando estaba del lado que ellos querían que esté, ¿no es cierto? Y ahora es el peor de los parias. Y de eso no hay regreso. Los medios no hablan tampoco del caso del señor Hernán Luque Lecaro que se encuentra en Argentina, ¿no? No, pues, no. No hablan nada de eso. Y la justicia también está en silencio, ¿no? Eso demuestra que a ciertos casos sí, a ciertos casos no. Así es. Es que eso es lo que estamos viviendo. Ya, como vuelvo, digo yo, no existen las herramientas. Es lo que el país escogió. Es lo que la mayoría escogió. Y yo digo una cosa, siempre también hay que ponerse en un lado, en el medio y decir, si hubiera ganado el otro partido político, nosotros también estaríamos pidiendo que se respete lo que se eligió en las urnas, ¿no es verdad? Ya, entonces nosotros también estamos llamados a respetar que el país eligió destruirse. El país eligió este derrotero, el país eligió creer en la narrativa de la prensa. El país pensó y consideró que era mucho más cómodo creer en todo lo que te dicen los medios de comunicación vendidos y pautados a enfrentar la realidad. Entonces, vivo del cuento. Como el cuento ese de que el mejor equipo es el que más hinchada tiene, no el que más copas tiene. Ese mismo cuento es el que vivimos. Ya nos fue rayando a los barcelonistas. Doctor. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Igual, Moniquita. Esperamos tenerte por acá. Para la fiesta de Guayaquil. Muy pronto estaré por allá para darles un abrazo en persona y me tienen ofrecido ir a la Caraguay, ustedes verán. A donde sea, pero nos vamos a comer Pero a la verdadera, pues. encebollado. No al restaurante que se llama La Caraguay. No, a la verdadera Caraguay. A un encebollado, un ceviche. Hay que hacer la ruta gastronómica de La Caraguay. El bandera. encocado, la corvina frita, compramos un atadito de cangrejo. Qué maravilla. Tiene que ser un día viernes.
Ok, sí. Viernes. Perfecto. Voy a coincidir en un día viernes. Les mando un abrazo. Muchísimas Igualmente, gracias. un abrazo. A las órdenes siempre. El doctor Boris Ávila Simpson conversando en esta mañana con Ecuador en directo.